Bien, bueno, buenos días. Vamos a empezar. Mi nombre es Federico Gerhardt y voy a coordinar esta mesa número 19, que bueno, lleva como rótulo contemporánea, prensa, exilios y canon. Eh, Vamos a tener 3 participaciones de unos alrededor de 15-20 minutos cada una. El programa, bueno, aunque vaya un poco contra las normas de la cortesía, el programa marca que en primer lugar voy a exponer yo, y después vamos a tener las intervenciones de Irene Jones, que es también compartimos lugar de trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, y Mariano Saba de la UBA. Entonces, si les parece, empezamos con mi intervención. Les voy a compartir pantalla con unas imágenes relativas a mi presentación. Bien. Bueno, mi presentación, ya me presenté, soy Federico Gerhardt de la Universidad Nacional de La Plata, de CONICET, y mi intervención se lleva un título que, bueno, después repensé releyendo el trabajo en estos días, que es Un escritor exiliado en una revista perdida, a propósito de 2 colaboraciones de Rafael Dieste en Saber Vivir. Digo que lo repensé porque en el título también podría haber incluido a otro de los gallegos exiliados que participa en Saber Vivir, en particular en estas colaboraciones a las que me voy a referir, que es el pintor Manuel Colmeiro. Bien. Bueno, como suelen señalar los estudios sobre la época, la llegada de los exiliados de la Guerra Civil Española y del franquismo coincidió con el desarrollo de un periodo de esplendor de la industria editorial, y en términos más amplios de la industria cultural argentina, un auge de la actividad que se abriría hacia 1938, con 1955 como año aproximado de su finalización. En los primeros años de esta época es cuando se afianzan y se desarrollan empresas editoras dirigidas en muchos casos por españoles residentes en la Argentina, como las consideradas 3 grandes: Losada por Gonzalo Losada, Sudamericana por Antonio López Llouzas, y MC por Mariano Medina del Río y Álvaro de las Casas. En virtud de su prosperidad, la industria editorial se convirtió entonces en un espacio de inserción laboral para aquellos exiliados vinculados previamente con el campo de la producción cultural. Este es el caso de un grupo de artistas e intelectuales de ascendencia gallega que tendrá un lugar destacado en el desarrollo de la edición argentina, con nombres como los de Arturo Cuadrado, Luis Seoane, Lorenzo Varela, Manuel Colmeiro y Rafael Dieste. Las trayectorias de todos ellos coinciden en aquella época en Buenos Aires, a veces más precisamente en el Café Tortoni de la Avenida de Mayo, uno de los espacios de sociabilidad privilegiados, por los que a veces se los identifica nombres más o menos como la Peña Gallega del Tortoni o como el Grupo Tortoni. La inserción de estos gallegos en la industria editorial se da a grandes rasgos por 2 vías. Por un lado, a través de la creación y la dirección de editoriales y publicaciones periódicas, como la Editorial Nova, fundada por Seoane y Cuadrado en 1942, en la que Lorenzo Varela es director de varias colecciones, o la revista de Mar a Mar, publicada entre el 42 y el 43, encabezada por Varela y Arturo Serrano Plaja, otro exiliado de la Guerra Civil Española, acompañados en el grupo interno por Cuadrado, Seoane y Dieste, o, por nombrar otra publicación de la época, Correo Literario, que es un periódico dirigido por Seoane, Varela y Cuadrado, cuya andadura se extendió desde 1943 hasta 1945. Por otro lado, estos exiliados se incorporaron con diversas funciones en otras editoriales y revistas del campo cultural argentino. Así, por ejemplo, Seoane realiza tareas de diseño gráfico y editorial, así como también la ilustración de volúmenes en Losada desde el mismo año de su fundación, 1938. Similares trabajos desempeña después en MC, donde además dirige colecciones junto a Arturo Cuadrado, y en la que Colmeiro es ilustrador. Y en Poseidón, también editorial creada en 1942 por el marchante y crítico de arte catalán exiliado en la Argentina, Joan Merli, en la que también trabaja Varela como traductor, incluso como administrativo. Mientras que, tras hacer algunos trabajos de traducción para Sudamericana y MC, también Rafael Dieste entra a la Editorial Atlántida, fundada y dirigida desde 1917 por el uruguayo Constancio Vigil, para desempeñar tareas directivas. El Dieste va a estar al frente de 2 de las colecciones más populares y emblemáticas de Atlántida, que están destinadas a un público infantil y juvenil, que son la Colección Oro y la Biblioteca Villiquen.
En cuanto a las revistas, la participación de todos ellos fue diversa y muchas veces dispersa. En ese sentido puede destacarse las apariciones en las páginas de Sur, la célebre y prestigiosa publicación de Victorio Ocampo, y la mucho menos conocida y reconocida revista Saber Vivir, que es la que pueden ver en la imagen que comparto, es el primer número de Saber Vivir. La trayectoria pública de la revista Saber Vivir tiene comienzo en Buenos Aires en agosto de 1940 y se extiende hasta la Navidad de 1956, cuando se publica su última entrega, el número 117. En este periodo este periodo es prácticamente coincidente con la antes referida época de oro de la actividad editorial argentina y con este auge de la industria cultural. De acuerdo con este contexto de producción, la revista se propuso llevar adelante un programa de formación del gusto, de guía del consumo cultural en un sentido amplio que incluye dominios diversos como, entre otros, la pintura, la música, la decoración, la arquitectura, el turismo, el cine, la literatura y la gastronomía. Su creador, el diplomático y gourmet chileno José Izaguirre, había llegado a Buenos Aires tras dejar París en 1939, después de una larga estadía en la capital francesa, durante la cual participó en los más altos círculos gastronómicos y sociales. Esa estadía fue interrumpida por la guerra, y al llegar a la Argentina, la idea concebida por el chileno en el derrotero transatlántico encontró en la situación antes mencionada un medio apto y unos agentes idóneos para su materialización. El grupo directivo de Saber Vivir estaba conformado por Izaguirre como director general, al menos nominalmente. Esa imagen la pueden ver, ¿no? ¿Sí? Cambié de imagen, perfecto. El grupo directivo estaba conformado por Izaguirre como director general, al menos nominalmente, Carmen Valdés como secretaria, Joan Merli como director artístico y Álvaro de las Casas como director literario, un cargo que deja tempranamente en el número 6 de enero de 1941. Merli es quien le dio a Saber Vivir una forma particular, que la distinguió de otras revistas culturales de la época, incluso después de la partida del editor catalán, quien sería reemplazado por su compatriota también exiliado, Andreu Damesón, ex director artístico de Atlántida. El soporte material de la revista, con numerosas impresiones a color en papel de excelente calidad, en un formato de 35 centímetros por 27, con alrededor de 64 páginas, se relaciona con la propuesta visual de Saber Vivir, que se definía a sí misma como la mejor colaboración artístico-literaria del país. En este sentido, Saber Vivir se distingue de la austeridad de otras revistas culturales, de la austeridad material de otras revistas culturales, de las que fue contemporánea, como por ejemplo la también ya mencionada Sur o Realidad, ¿no? En virtud de esta particularidad, la nómina de colaboradores de Saber Vivir incluye numerosos artistas plásticos que ilustran las tapas y el interior de la revista, entre los que pueden mencionarse argentinos como Antonio Berni, Raquel Forner, Raúl Soldi y Honora Borges, y exiliados de la Guerra Civil Española como Ramón Pontones o Manuel Ángeles Ortiz. Con respecto a los escritores, se advierte la presencia de algunas firmas relacionadas con el Consejo Literario del Diario La Nación, como Ricardo Rojas o Mujica Lainez, y al comité editorial de la revista Sur, como Eduardo Mallea, María Rosa Oliver o Guillermo de Torre, entre otros. Por otra parte, pueden identificarse varios nombres de exiliados españoles relacionados con publicaciones como las ya citadas de Mar a Mar y Foro Literario, como María Teresa León, Rafael Alberti o Arturo Serrano Plaja. A pesar de las señaladas posiciones ocupadas por sus colaboradores en el campo cultural de la época, de sus conexiones con el mercado editorial argentino en un periodo crucial de su desarrollo y de su ubicación en el mapa de publicaciones periódicas en un momento destacado de la industria cultural, Saber Vivir, en ocasiones llamada la revista perdida o el eslabón perdido de las revistas culturales argentinas, apenas ha recibido atención por parte de la crítica, una circunstancia que a su vez incide en la escasa visibilidad de las colaboraciones que aportaron a sus páginas exiliados gallegos en la Argentina como Luis Seoane o Lorenzo Varela, de los que hablé en otro trabajo, o Manuel Colmeiro y Rafael Dieste, sobre los que voy a hablar en las líneas que siguen. No es sino a partir de la salida del director literario, de Álvaro de las Casas, que hacen su aparición los exiliados gallegos como Dieste, Colmeiro, Seoane y Varela en Saber Vivir, lo que podría explicarse por las marcadas diferencias políticas entre estos y de las Casas, quien escapó de España cuando se produce la sublevación y mantuvo desde la Argentina, donde había fijado su residencia, una posición monárquica que desde el galleguismo de derecha llegó a la adhesión al franquismo. Al dejar de las Casas la revista, desaparece del organigrama el puesto de director literario,
lo que habría redundado en un aumento de las incumbencias de Joan Merli, cuyas competencias como editor no se limitaban a las artes plásticas, sino también a la literatura, de lo que da cuenta el catálogo de Poseidón, con importantes colecciones literarias como La Carabela en el Río y Pandora. El primer texto de un exiliado gallego en Saber Vivir es más bien, y retomando los términos, la expresión de la propia revista, una colaboración artístico-literaria entre Rafael Dieste y Manuel Colmeiro, cuyas obras volverán a cohabitar las páginas de Saber Vivir varios números más tarde. Ambas colaboraciones entre Colmeiro y Dieste constituyen episodios particulares de la tradición impresa y de la historia de la edición de los textos del segundo, de Dieste. Como antecedentes inmediatos de esta colaboración, cabe recordar que un retrato del escritor dibujado por Colmeiro, que es el que pueden ver, había sido parte de la edición del poemario Rojo Farol Amante, editado en 1940 por MC en la colección Dorna, dirigida por Cuadrado y Seoane, y este último era además el autor de la viñeta de tapa. También en MC, pero al año siguiente, en 1941, Dieste había publicado un libro dedicado al artista con el título Colmeiro, breve discurso acerca de la pintura, con el ejemplo de un pintor, con numerosas reproducciones de sus obras, en el que a su vez refundía un texto previo publicado en la revista Sur en junio de 1941. Este mismo año, en el número 12 de Saber Vivir, se publica el relato Historia de un juguete de Rafael Dieste con 2 ilustraciones de Manuel Colmeiro. Se trata de un cuento sobre la miniatura de un barco tallado en madera, cuyo hallazgo en la playa anuncia a una mujer la muerte de su esposo, y que es la traducción al castellano de Historia de un juguete, uno de los cuentos que componen la primera edición de Dos archivos do Trasno, libro publicado en gallego en 1926 por las ediciones del Pueblo Gallego de Vigo. Esta es la etapa de esa primera edición. Cabe destacar que la revista no da cuenta de quién es el autor, quién es el traductor del texto, lo que permitiría presumir que se trata de una versión realizada por el propio Dieste. Asimismo, resulta destacable que después de esta edición en revista en 1941, una versión castellana de Historia de un juguete recién vería la luz en 1989 como parte de la edición bilingüe de los archivos del Trasgo, editada por Espasa Calpe en la colección austral en la edición de César Antonio Molina, quien se encarga, decía, de la traducción de todos los cuentos, incluyendo Historia de un juguete, cuya versión castellana difiere en detalles respecto de la publicada en Saber Vivir, y también Molina es autor del estudio introductorio en el que no registra la publicación previa de este relato en la revista porteña en 1941. Casi 2 años más tarde, la colaboración entre Colmeiro y Dieste se repite en el número 32 de Saber Vivir, donde se publica el cuento Juana Rial, Limonero Florido, de Dieste, junto con 2 ilustraciones de Colmeiro. El texto está constituido por el recuerdo de la muerte de la supuesta bruja del pueblo durante la infancia del narrador, y forma parte de Historias e Invenciones de Félix Muriel, el primer libro de la colección Camino de Santiago, de la editorial Nova, en 1943, publicado en 1943, dirigidas, bueno, la colección y la editorial misma, por Seoane y Cuadrado. Esa es la sobrecubierta. Bueno, son conocidas las circunstancias que dieron origen al libro a partir de un desafío lanzado por Seoane a Dieste en el Tortoni. Le habría dicho: necesitamos un libro tuyo para una colección de narraciones que vamos a iniciar, el plazo de entrega es 2 meses. Más allá de las condiciones excepcionales en las que fue concebido y que Dieste en principio asumió, llevando cada sábado un cuento a la tertulia, el volumen ha sido celebrado décadas más tarde por los estudiosos, no solo por la maestría narrativa del escritor de Riancho, sino también por la calidad de la edición, cuyas características materiales fueron ponderadas por sus contemporáneos españoles en reseñas publicadas en revistas como las ya citadas Sur, por Juan Gil Albert, Correo Literario, por Lorenzo Varela, y De Mar a Mar, por Arturo Serrano Plaga. En el número 1 de Mar a Mar, además, se había publicado en diciembre de 1942 una narración titulada De cómo vino al mundo Félix Muriel, presentada como un adelanto de un libro que se anuncia entonces como Tratados y Confidencias de Félix Muriel, y que finalmente sería descartada, la narración,
de la edición de 1943 realizada por Nova. Recién sería incorporada en la edición crítica de cátedra a la que voy a hacer referencia ahora. Uno de los aspectos destacados de la edición de Historias e Invenciones de Félix Muriel en Nova reside en la tarea de Seoane, no solo ilustrador de la sobrecubierta, sino autor también de los 11 dibujos a página completa que lleva en su interior el volumen, uno de los cuales ilustra precisamente el cuento Juana Rial, Limonero Florido. En relación con esto, llama la atención el hecho de que la publicación del relato en Saber Vivir no haya sido acompañada por ilustraciones de Seoane, que es también colaborador de la revista, sino de Colmeiro, quien a su vez también ilustraba volúmenes para Nova. Además, esta publicación en prensa podría considerarse un adelanto del libro, aunque no declarado como tal, ya que de acuerdo con el colofón, la impresión de Historias e Invenciones de Félix Muriel acabó en la imprenta López el día 14 de junio de 1943, es decir, aproximadamente 3 meses después de la salida del número 32 de Saber Vivir, donde se incluye el cuento. Si bien sería difícil plantear alguna conjetura fundada al respecto, podría pensarse en la posibilidad, abortada por los apremios de la edición, de que Colmeiro ilustrase el libro, tarea de la que finalmente se ocupó uno de sus editores, es decir, Seoane, o en la alternativa de que ambos artistas, que ya habían coincidido en otro volumen de Dieste, como habíamos visto en el caso de Rojo Parolamante, ilustraran diferentes cuentos del conjunto o diferentes episodios de cada cuento. En el caso de Juana Rial, Limonero Florido, por ejemplo, las ilustraciones de Colmeiro representan una al personaje que da título al relato, asomado a la ventana de su casa, y la otra a un grupo de niños espiando por las aberturas de la misma. Mientras que la ilustración de Seoane en el libro muestra a un niño, presuntamente el narrador, la imagen que veíamos recién, presuntamente el narrador dentro de la morada de la supuesta bruja que yace muerta en el piso. Solo la ilustración de Seoane es recogida para acompañar el cuento en la edición crítica del libro de Dieste, en 1985, en la colección Letras Hispánicas de Editorial Cátedra, una edición en la que, no obstante el documentado y riguroso trabajo de la editora de Esther Irizarry, no se registra la publicación de Juana Rial, Limonero Florido, en Saber Vivir, perdiéndose al mismo tiempo la referencia a las ilustraciones de Colmeiro. Precisamente, Juana Rial, Limonero Florido va a ser la última colaboración, ya con esto voy cerrando, decía, va a ser la última colaboración de Rafael Dieste en Saber Vivir, así como también de Manuel Colmeiro, quien además había aportado sus ilustraciones para otro par de entregas previas en la revista. Bueno, para cerrar, porque ya estoy algo mal de tiempo. Bueno, podría entonces señalarse, como se ha hecho en trabajos previos o al principio de este mismo, que Saber Vivir es un importante testimonio de una época relevante en la historia de la edición argentina y de la participación en ella de un grupo de notables exiliados gallegos, pero como contrapartida también puede destacarse que en Saber Vivir se encuentran episodios ignorados en la tradición impresa de ciertos textos y contextos particulares muchas veces desconocidos de obras de escritores y artistas gallegos en la Argentina, como el caso de Rafael Dieste o Manuel Colmeiro. El relevamiento de sus páginas revela entonces materiales escasamente visibles a pesar de sus reconocidos autores, dada su aparición en un soporte generalmente considerado menos perdurable que el libro, y particularmente en las páginas de aquella revista perdida, un objeto cuyo renovado interés cabe atribuir también a estas colaboraciones artísticas literarias que lo constituyeron. Y, bien, bueno, con eso cierro mi intervención. Creo que Bien, bueno, gracias. Y si les parece, entonces pasamos al siguiente, a la siguiente expositora, que es, como les decía, Irene Jones, con quien compartimos lugar de trabajo, es de la Universidad Nacional de La Plata, y va a presentar un trabajo que se titula El rol de la prensa en la construcción de una memoria cultural de Rosalía de Castro en Buenos Aires, un acercamiento a sus homenajes y notas conmemorativas en Almanaque Gallego, El Heraldo Gallego y Correo de Galicia 1901-1928. Bueno, te cedo la palabra, Irene, te iré avisando, te iré dando en las diferentes etapas del ultimátum. Faltan 5, faltan 2.
Bueno, gracias Federica. Buenos días a todos los asistentes a esta mesa. Bueno, voy a hacer una presentación de diapositivas que acompañan la exposición. ¿No? Bueno, como introdujo Federico, esta ponencia se titula El rol de la prensa en la construcción de una memoria cultural, de Rosalía de Castro en Buenos Aires. Un acercamiento a sus homenajes y notas conmemorativas en Almanaque Gallego, El Heraldo Gallego y Correo de Galicia 1901-1928. En la comunidad gallega marcada por el exilio y la inmigración, la figura de Rosalía de Castro constituye un mito nacional fuertemente arraigado, especialmente para las comunidades emigradas de nuestro lado del Atlántico, quienes ven en su figura una metáfora de la nación y de la madre tierra de Galicia. En los años que siguieron a su muerte, Rosalía fue adquiriendo paulatinamente estas características de santiña o santa cultural, construidas a partir de los usos públicos de su imagen y la textualización de su muerte, entre otros mecanismos. En esta breve exposición nos proponemos analizar algunas fases en la construcción de esta memoria cultural para la poeta gallega, a partir de un corpus de artículos de la prensa de la inmigración gallega en Buenos Aires que recuperan el tema de su muerte. Los trabajos con los que vamos a trabajar son estos tres que están en el título de del trabajo. Y en estos encontramos artículos que rinden homenaje a Rosalía y que reseñan distintas actividades culturales que tuvieron lugar en Buenos Aires para contribuir en el proceso de su mitificación y de construcción de su memoria cultural. En virtud de esto, entonces, entendemos que la textualización de su muerte constituye un acto político de objetivación de una memoria colectiva que le permite a los gallegos y gallegas emigrados estabilizar determinadas formas de memoria de la poeta y delinear modos de identificación cultural. Bueno, los artículos que voy a comentar a continuación se pueden agrupar en tres clases, según el tratamiento que hacen del tema de la muerte de Rosalía. En primer lugar, artículos que pueden corresponder a efemérides, es decir, aquellas notas cuyo propósito en realidad es enfatizar el transcurso de un nuevo año, que se ha cumplido un nuevo año en el aniversario de la muerte de Rosalía. Este tipo de artículos hacen énfasis en un eje temporal. Por otro lado, los artículos que reseñan conmemoraciones públicas de la muerte de la poeta, que si bien también se publican a propósito de una efeméride, su contenido se destaca de las anteriores por presentar un raconto de la ceremonia o eventos sociales que tuvieron lugar para recordarlo. Entonces, este grupo de artículos hacen énfasis en un eje social. Y los artículos que tratan el tema de la muerte de Rosalía en vinculación con el espacio, es decir, con los lugares que ella habitó, o bien que exhiben en los lugares que exhiben actualmente un monumento conmemorativo. Este conjunto de artículos hacen énfasis en lo que Fernando Cabo Seguino Laza llama los lugares literarios, o espacios de memoria. En virtud de esto, el cuerpo de Rosalía adquiere, luego de su partida, una doble dimensión. Por un lado, se convierte en objeto discursivo, al aparecer como tema de debate en la prensa de principios del siglo XX, y por el otro actúa como una pieza en la escenificación pública y es recreado en las sucesivas conmemoraciones de su muerte. Bueno, para comenzar el análisis por el primer grupo de artículos, es decir, los que hacen hincapié en el tiempo transcurrido al hablar de la muerte de Rosalía de Castro, es decir, de las efemérides, contamos en este apartado con tres textos, dos de ellos de los periódicos, del periódico Correo de Galicia y uno publicado en El Heraldo Gallego. Desde el punto de vista de su contenido, este grupo de artículos se caracterizan por presentar una relación biobibliográfica de la poeta, deteniéndose en ciertos datos que se repiten en
en todo este corpus estudiado es el matrimonio con Manuel Murguía, la relación de Rosalía con el entorno natural, la relación con las comunidades emigradas y la publicación de las obras, sobre todo Cantares Gallegos, Folias Novas y En las orillas del Sar. Tenemos en cuenta que estos periódicos pertenecen a la prensa de la inmigración, no es extraño encontrar alusiones a Rosalía como la madre de los gallegos. No obstante, llama la atención la correspondencia que los tres artículos establecen entre sus características maternales. Se puede observar en la breve nota titulada Rosalía, publicada en el Correo de Galicia el 15 de julio de 1928, en el 45 aniversario de su muerte, cito: las flores ofrecieron sus más preciosas gamas de colorido para cubrir el cuerpo de la santa, mientras su alma blanca entraba en la gloria para velar desde allí por todos los gallegos del mundo. Sus versos son, en las largas noches de la inmigración, nuestro brevario emocional y espiritual, oraciones que rezamos por Galicia. Fin de cita. Estas alusiones no eran casuales si consideramos que la metáfora del enraizamiento y de la mujer madre funcionaron como símbolos políticos de la nación en las ideologías de corte esencialista en general, pero muy especialmente en el discurso galleguista del siglo XX. Estas representaciones fueron además las que colaboraron en la identificación de Rosalía de Castro como mito nacional, en tanto que esta mitificación buscaba en el fondo fortalecer y reproducir la identidad gallega en un contexto de exilio y dispersión plurinacional. En el artículo titulado Rosalía de Castro, escrito por Eduardo Blanco Amor y publicado el 16 de julio de 1922, encontramos asimismo una conexión entre esta condición de santa y la naturaleza, en la cita que leo a continuación. Ella, la santa, volvió a la fuente de gracia de donde procedía, y sigue: hay que hablar de Rosalía con la misma unción de que una santa se haría. Es decir, la fusión entre la naturaleza y lo femenino, que constituyó una de las características fundamentales de la estética romántica, conserva vigencia en estos artículos posteriores a la muerte de Rosalía, puesto que se observa en estos dos textos una valoración de la autora en términos esencialistas como metonimia de la tierra. Con el advenimiento de su muerte, esta caracterización adquiere una mayor potencia al sustraerle sus características humanas y favorecer su absorción en la naturaleza, en el cosmos y en lo eterno. Cito otro fragmento. Dicen que cuando a tan santo lugar se trasladaron sus restos, al exhumar su cuerpo, lo hallaron en el humilde cementerio aldeano, incorrupto y casi fresco el rostro, como los milagros de las santas de antaño. Y es que ella murió en la santidad y hoy vive en la inmortalidad. Fin de cita, que pertenece a este mismo artículo de la derecha. A continuación vamos a pasar al segundo grupo de artículos, es decir, los que reseñan actos o homenajes a Rosalía, desarrollados en el espacio público. Como aclaramos más arriba, en el comienzo de este trabajo, si bien estos textos son publicados en cada conmemoración, en cada aniversario de su muerte, su contenido se caracteriza por presentar una reseña de los momentos más importantes de cada festejo. El grupo está integrado por dos textos publicados en Correo de Galicia y Almanaque Gallego, respectivamente. El primer artículo, que corresponde al Correo de Galicia, es una reseña del homenaje a Rosalía llevada a cabo por la Federación de Sociedades Gallegas en nuestro país, fundada pocos años antes de la publicación de esta nota, en 1921, y este homenaje es de 1925. Eduardo Blanco Amor, quien era una parte activa de la Federación en tanto director de su órgano de prensa, había pronunciado unas palabras que no se transcriben aquí, pero que despiertan una polémica con los miembros del comité directivo. Cito un fragmento. A continuación dio su anunciada conferencia el señor Blanco Amor, que dijo en idioma gallego: resulta sensible que el joven escritor, cuyos méritos tantas veces hemos reconocido, no haya ajustado su conferencia al asunto que la motivaba.
Fin de cita. El comité directivo de la Federación tenía reparos acerca de las formas en las que Eduardo Blanco se había dirigido durante su locución a los gallegos, algunos gallegos presentes en esa ceremonia. Esta polémica ocupa gran parte de la noticia, pero no toda, y el resto constituye una reseña de las actividades dedicadas a Rosalía, incluidas lecturas de sus obras, como de otros autores afines, Manuel Curros Enríquez y Ramón Cabanillas. El segundo artículo de este grupo tiene con el primero una distancia temporal significativa. Es publicado en el Almanaque Gallego de Buenos Aires para 1901. El texto de Manuel Castro López, titulado Homenajes a Rosalía de Castro, tiene una impronta distinta, dada la línea editorial de la revista. Fundado y dirigido por Castro López hacia finales del siglo XIX, el Almanaque Gallego de Buenos Aires constituía un verdadero compendio de saber gallego, integrado por numerosos trabajos de investigación histórica y colaboraciones literarias de intelectuales y escritores de ambas orillas del Atlántico, con lo cual se buscaba promover la cultura de las comunidades de gallegos inmigrantes en el Río de la Plata. Este artículo que hemos seleccionado comienza comentando distintos homenajes a Rosalía que tuvieron lugar entre 1885 y 1901, es decir, durante los años inmediatos a su muerte. Y voy a leer la cita que está en la pantalla, que dice: ha surgido el renombre de Rosalía de Castro no solo en el mundo literario, sino también en el pueblo. Y de este renombre son elocuentes manifestaciones la velada que a la memoria de la gran mujer se efectuó en La Coruña en el año 1885, bajo la presidencia del Zorrilla de la Oratoria, Castelar. La solemne traslación de sus restos mortales, 1891, para ser colocados en el mausoleo erigido en Compostela por el desprendimiento de los gallegos residentes en Cuba. El festival y la corona de bronce que en 1897 le consagraron los establecidos en Buenos Aires, la colocación de una lápida conmemorativa en julio de 1900, y de acuerdo con la Academia Española se efectuó en la casa que tuvo en Padrón, el haberse dado su nombre a un buen teatro de Vigo y algunas otras, homenajes que asombrarían a Rosalía si ésta reviviese. Es decir, el repaso por los homenajes que tuvo Rosalía entre el 85 y el 1901 culmina con la necesidad de renovar este homenaje con una edición de sus obras completas. Y esta iniciativa deja ver el compromiso del editor de Castro López por posicionar a la autora en el campo literario de su tiempo. Dice, cito un fragmento más: hay que realizar el proyecto de publicar una colección de todas sus obras. Esto sería un nuevo homenaje digno de la personificadora de los sentimientos y aspiraciones de Galicia. Con esto ya voy cerrando. El último grupo de artículos está integrado por un texto y una imagen publicados en el Almanaque Gallego de Buenos Aires en los años 1903 y 1925 respectivamente. Ambos se agrupan por el tratamiento que hacen de la muerte de la poeta al ponerla en relación con los llamados lugares literarios. Entendidos como emplazamientos de los distintos episodios vitales de los autores, los lugares literarios son topografías de la memoria colectiva que recrean los momentos de vida de un autor que es preciso recordar. En el caso de la topografía rosaliana, podríamos decir, los poslugares están integrados por un amplio repertorio de espacios tanto a uno como a otro lado del Atlántico. Su casa de La Matanza, donde la autora murió, la iglesia conventual de Santo Domingo de Buenaval, donde sus restos fueron trasladados en 1891, y todos aquellos lugares donde se le rindió homenaje luego de su muerte, incluso de nuestro lado del Atlántico. Se trata de lugares institucionales y públicos que toman al cuerpo y a la imagen de la poeta como pieza de escenificación, ayudando así a la configuración de una memoria colectiva y a su constitución como mito nacional. En el artículo titulado
Figuras excelsas Curros Enríquez y Rosalía de Castro, del Almanaque Gallego de Buenos Aires para 1925, se cuestiona la falta de un monumento representativo de Rosalía de Castro en La Coruña, que a diferencia de Curros Enríquez, Emilio Pardo Bazán y Concepción Arenal, a los que se les ha dedicado un lugar en el espacio público, Rosalía, cito, no tiene en La Coruña una estatua ni un monumento. La capital de Galicia le ha dedicado solamente una calle, y es una calle vergonzante, que se esconde como para ocultarse de las gentes. Más bien es un trozo de calle, porque fue segregada de otra que lleva el nombre de un exalcalde coruñés. Fin de cita. Y luego el texto cuestiona la vigencia del convento de Santo Domingo y reclama para la poeta nuevamente un reconocimiento editorial. Leo los fragmentos que están en la diapositiva. Los restos mortales de Rosalía siguen descansando en el derruido templo de Santo Domingo de Santiago, hoy declarado Monumento Nacional, con detrimento para la memoria de la tiernísima poeta, porque esto determinó que Galicia no puede ocuparse en reconstruirlo para convertir el lugar citado en sepulcro de gallegos ilustres. ¿Por qué no hacemos un brevario de los poemas de la cantora del Sar? Yo propondría que sus versos se editasen con profusión y se enseñasen en las escuelas. Fin de cita. Entonces, para ir recapitulando lo que por medio del análisis de un pequeño corpus de la prensa, hemos procurado delimitar una de las fases de construcción de una memoria cultural de Rosalía de Castro, luego de su muerte, la que corresponde a su mitificación como santa cultural, como madre de los gallegos. Para eso hemos llevado a cabo una descripción más o menos pormenorizada del contenido de los artículos y una clasificación de los mismos en 3 clases, según el tratamiento que estos hacen de la muerte de la poeta. Hemos encontrado que las figuraciones de Rosalía que exhiben los textos analizados son diversas, dada la fecha de publicación y la línea editorial del periódico en la que se encuentran. Estas figuraciones oscilan entre la metonimia con la tierra y la nación gallegas, de corte más esencialista y romántico, y una postura reivindicativa de su obra. Este trabajo constituye apenas uno de nuestros primeros acercamientos a fuentes de prensa de estos años, es decir, del primer tercio del siglo XX, por lo que las conclusiones aquí esbozadas quedan abiertas para futuras investigaciones que se integrarán a un estudio de más largo alcance sobre la recepción de Rosalía de Castro en Buenos Aires. Y eso sería la presentación. Bueno, muchas gracias, Irene. Ahora, si les parece, damos lugar a las preguntas, a las consultas cuando terminemos de exponer. Y ahora le llega el turno entonces a Mariano Saba, de la Universidad de Buenos Aires y de CONICET, que nos va a leer su trabajo titulado La Esfinge en su laberinto, resonancias metafóricas entre José Bergamín y María Zambrano. Así que Mariano, te dejo. Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, leo. Cualquier cosa me vas avisando del tiempo. ¿Qué objetivo puede perseguir el análisis de cierta recurrencia de metáforas como la esfinge o el laberinto en las obras de José Bergamín o de María Zambrano? Es factible responder este interrogante señalando la existencia de una estrategia común en la utilización de esas metáforas, la estrategia antierudita capaz de dar cuenta de una nueva comprensión de la historia de España y especialmente de una filosofía surgida de su literatura canónica. Tanto Bergamín como Zambrano parecen asediar la tragedia de España por medio de una filosofía no sistemática, pródiga en metáforas como la esfinge o el laberinto, orientadas a la oblicua definición de un vacío, de un punto ciego de la identidad cultural arrasada por la guerra. El modo de abordar el hueco filosófico de la crisis nacional impulsó cierta indagación literaria como forma de exégesis filosófica. En este sentido, la alusión a esa filosofía emergente y necesaria parece haber requerido a veces de ciertas decisiones retóricas,
y entre ellas la de la instrumentación asidua de metáforas como la esfinge o el laberinto, cuyos sentidos, lejos de tornarse identificables, permitían multiplicar el asedio de lo indefinible. Conviene así evocar una pregunta que llevó a Hans Blumenberg a diseñar sus paradigmas para una metaforología. Cito: ¿bajo qué presupuestos pueden tener legitimidad las metáforas en el lenguaje filosófico? Blumenberg acepta redescubrir y traer a primer plano motivos no reflexivos de largo alcance que fueron dejados en sordina, cuando no sepultados, ocultados por la filosofía de la representación. En este sentido indaga en lo que llamó metáforas absolutas, con las cuales se intentaría dar respuestas, sin conseguirlo, a preguntas tan objetivamente incontestables como imposibles de eliminar, toda vez que están ya siempre planteadas en el fondo de la existencia, preguntas por la estructura del mundo, por el todo de la realidad. Lo que Blumenberg entonces intenta estudiar son las expresiones metafóricas de esas representaciones modelo que afloran a la superficie del discurso filosófico y que proporcionan todo un conjunto de juicios identitarios, dice, una guía de sentido, una clave común de comprensión. Solo a través del análisis de esos impulsos que adoptan formas de imágenes pueden entonces abordarse el juego de transformaciones históricas que transita el campo de lo preconceptual. Las metáforas, según Blumenberg, tienen su historia reflejando acciones, ilusiones y omisiones de cada época. El encuadre de la metaforología permite así pensar el uso de la esfinge o del laberinto como avatares históricos de los mismos enunciados metafóricos, orientados a fundar una filosofía española basada en lo literario y no ya en la lógica de la razón. El propio Blumenberg parece esbozar una conexión entre metaforología y antirracionalismo. A su juicio, más allá de la regla cartesiana de que la filosofía debe ser objetiva, hay una lógica de la fantasía que vendría a habilitar la metáfora para poder hablar de cierta carencia lógica. De este modo puede pensarse entonces que para el caso español, el análisis de ciertas metáforas que intentaron dar cuenta de la historia y de la posición de la nación en esa historia tiene que forzosamente iluminar la construcción de sentido filosófico que pasó a tener el canon literario, vehiculizado por medio de una crítica exegética cuya terminología abundó en metáforas recurrentes como la de la esfinge. En El Pozo de la Angustia, Bergamín comenta el capítulo 62 de la segunda parte del Quijote, en el cual se narra la aventura de la cabeza encantada. En ella tanto Sancho como el caballero son hospedados por don Antonio, quien les informa que posee un busto de bronce fabricado por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo. Pronto el caballero de la triste figura consulta el talento oracular del prodigio y le dice: dime tú. El que responde: ¿fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos? ¿Serán ciertos los azotes de Sancho mi escudero? ¿Tendrá efecto el desencanto de Dulcinea? A lo de la cueva, respondieron, hay mucho que decir, de todo tiene. Los azotes de Sancho irán despacio. El desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución. Bergamín lee el episodio como núcleo ejemplar donde los héroes cervantinos se enfrentan a la ansiedad verdadera, citó a Bergamín, y transitan la angustia que implica cualquier honda interrogación que nos hacemos sobre nosotros mismos. Lo sorprendente es que compara la cabeza encantada y parlanchina, según sus términos, con una enigmática esfinge. Y la analogía se hace clara cuando recoge el procedimiento de la cabeza como especular, en una resonancia del modo en que Unamuno también había descrito a la esfinge en artículos como, por ejemplo, Eruditos a la Esfinge, de 1918, donde destacaba la cualidad refleja del monstruo. Dice Bergamín, parece que esta vez la máscara del mundo se fijará ante Don Quijote en figura inmóvil de sí misma para dejar de salir de su boca respuestas que no pueden ser otra cosa que el eco o resonancia viva de aquellas preguntas que se le hacen. A todos responde la cabeza encantada con la adecuada responsabilidad irresponsable de un espejo, imagen que invierte al reflejarla la de sus propios interrogadores. Lo curioso de todos modos, según Bergamín, no es tanto el eco, sino la pregunta misma de Don Quijote a esa sibilina figura prometedora, dice, del esclarecimiento de cualquier humano destino, ya que la interrogación no es por los sucesos acaecidos en la cueva de Montesinos, sino por el hecho de si es verdad lo que el caballero cuenta que ocurrió. A juicio del lector Bergamín, la respuesta de la cabeza encantada es equívoca,
su contestación evoca nuevamente el silencio obligado de las angustiosas interrogaciones existenciales que emergen siempre de la encrucijada tan unamuniana entre el ser y el parecer. La ansiedad verdadera de Bergamín, que devuelve el reflejo de la pregunta, ese silencio a medias que resulta del espejo mismo que es la esfinge, todo provoca, según él, una suprema angustia. Y esta angustia, arrancándonos del conocimiento apariencial, dice, nos lleva de golpe y porrazo al conocimiento sustancial de las cosas. La esfinge aparece entonces en Bergamín como garantía de un angustioso despertar de la conciencia ante la sustancia de lo vivo, contracara del ensueño apariencial de lo cotidiano, de la superficie positiva de lo real. La prosecución de este vector filosófico expresa, por medio de la esfinge, la añoranza de un nuevo tipo de conciencia histórica fundada en las profundidades de lo vivo. Y es justamente de este modo en que volveremos a encontrarnos con esta metáfora y en similar funcionalidad dentro del encuadre, donde Zambrano analiza la necesidad de un despertar consciente del tiempo histórico. La esfinge también resulta en esta autora imagen cohesiva de un ensayismo antierudito, capaz de juzgarla cual símbolo clave de una renovada conciencia histórica. En Persona y Democracia, la historia sacrificial, un libro de 1958, Zambrano recupera la necesidad de atravesar un dintel jamás traspasado en la vida colectiva, intentando crear una sociedad humanizada y que, según sus palabras, la historia no se comporte como una antigua deidad que exige inagotable sacrificio. La opción de Zambrano es opuesta a la idea de revolución, a la cual entiende como proceso instantáneo, que no habría implicado nunca una liberación cabal de la pesadilla histórica. Y es en ese contexto que la esfinge reaparece como avatar primigenio del monstruo que la historia ha sido por aquellos años. Cito, monstruo, pesadilla ha llegado a ser la historia para nosotros en estos últimos tiempos. Y hay dentro del instante un átimo, un subinstante en que el monstruo se convierte en esfinge. La esfinge milenaria que se alza en el desierto porque todavía el tiempo aquel en que somos conscientes y pensamos, el tiempo sucesivo en el que ejercemos la libertad, no ha comenzado a transcurrir. No transcurrirá mientras no lleguemos a entrever la realidad que acecha y gime dentro de la esfinge, y es siempre la misma, el hombre. Como puede notarse, la invitación de Zambrano parece recoger el legado precedente con respecto a la metáfora de la esfinge. Un monstruo especular cuyo interior debería convocar la mirada del hombre hacia su verdad existencial profunda. Zambrano propone aquí, al modo en que luego sugeriría su mentor Bergamín, retomar desde la esfinge la obligatoria, aunque trágica, mirada del hombre hacia sí mismo, por fuera de la historia apariencial. Al respecto lanza la pregunta, ¿qué hacer ante esa imagen que de pronto me arroja el espejo y que tan mal se aviene con aquella que yo me he creado? Y sin embargo, del mismo modo en que el Don Quijote de Bergamín cultivaría ante la cabeza parlante el silencio angustioso de un conocimiento sustancial, aquí el sujeto de Zambrano también se despoja del mero reflejo aparente, contactando al fin con su despertar histórico. Dice, es el instante de la perplejidad que antecede a la conciencia y la obliga a nacer. Ahora bien, cabe opinar que en esta demostración de una coordenada filosófica especular que emerge de la literatura española, se produce, claro está, una decisión crítica. El canon del que puede extraerse esa filosofía no resulta azaroso y tanto Bergamín como Zambrano hacen uso del laberinto como metáfora de un deambular poético cuyo centro pareciera estar ocupado por la fe. Si se comenzara por Bergamín, su instrumentación de la metáfora del laberinto queda expuesta ya en un temprano libro suyo de 1933, que es España en su laberinto teatral del siglo XVII, Mangas y Capirotes. Y llama la atención que allí se ensaye lo que podría pensarse como una lectura filosófica del teatro áureo, algo metodológicamente cercano a lo que Unamuno ya había probado con respecto al libro de Cervantes En vida de Don Quijote y Sancho. Cada una de estas comedias maravillosas, dice Bergamín, es un cristal del tiempo que transparenta esa eternidad de lo divino. Sobre todo lo dice con respecto a Lope. Ante esta lectura simbólica de su monarquía y de su catolicismo más ortodoxo, España se plantearía a sí misma como enigma. Señala Bergamín, el colérico español sentado sabe que al mirarse representado en ese espejo, tan humana como divinamente, se ha convertido por la máscara de su cristalina verdad sangrienta en hombre verdadero.
por un espejo en un enigma, se contempla a sí mismo como quería San Pablo, burlador burlado. Esta idea de que España, por medio de su teatro, se proyecta a sí misma como enigma, parece arrojarlos nuevamente a la metáfora de la esfinge, pero perdida ahora en su propio laberinto. Un laberinto que reaparece en la obra bergaminiana una y otra vez, con una asiduidad que no hace más que multiplicar su sentido metafórico. Este teatro que se torna superficie enigmática, donde la nación se interpela a sí misma, para Bergamín tiene la forma de un paradójico laberinto donde hay que perderse para poder encontrarse. Tal como él mismo lo define, si España se intrinca en su laberinto teatral en el 17, lo hace para enterarse de sí misma y para entenderse, consigo y con todo, para ensimismarse primero y para enfurecerse después, que no es posible salir afuera, teatralizarse, enfurecerse, sin haber estado antes dentro, ensimismado. España se entera de su verdad para poder verificarse en su entereza por ese laberinto poético en el que la intrinca su pensamiento. La imagen obliga entonces, ese era el fin de cita, la imagen obliga a España no solo a perderse en su propio laberinto literario, sino también a identificarse con el monstruo. Dice Bergamín al respecto, hay que intrincarse en el laberinto que aprisiona a este monstruo de un pensamiento, monstruo en su laberinto, que se intrinca y que nos intrinca en su propio pensar poético más intrincado. La metáfora del laberinto entonces colabora con el proyecto antierudito de una nueva filosofía surgida de lo literario. El monstruo aludido no parece ser tanto un minotauro, sino más bien esa especie de esfinge cuyo referente es nada menos que la nación española en su empeño de nocionalizarse, como dice el propio Bergamín, ¿no? El volverse noción le implica a España reconocer una filosofía antisistemática, desasida de las lógicas racionalistas. Tal es así que Bergamín vuelve a usar la imagen del laberinto en su ensayo sobre la importancia del demonio, ¿no? Uno de los ensayos más importantes de Bergamín, de 1933, donde afirma que la palabra de Dios es robada por el demonio a través del oído de los hombres. Cito, por el laberinto del oído, que es como el laberinto del vientre, un entrañable laberinto de asimilación espiritual. El laberinto del oído son las entrañas del aire en las que se hace sangre espiritual nuestra fe, como quería el apóstol. El demonio, entonces, según Bergamín, podría hacer perder el equilibrio del sujeto, infiltrando en el laberinto de su oído justamente las teorías racionalistas contra las que su ensayismo reacciona, al punto de que llega a afirmar, cito, todas las metafísicas intelectuales o racionales que se han inventado, todos los sistemas metafísicos, desde el de Aristóteles hasta el de Hegel, no son otra cosa en definitiva más que unas lógicas del demonio. En 1959, Bergamín retoma la imagen del laberinto para definir nuevamente la inquietud que generan Cervantes y Shakespeare, con, dice, la afirmación de la locura, de una razón que tan expresamente se quiere perder en esos infernales laberintos para salvar la verdad humana de sí misma. Como si en el mundo que les rodeaba, como en el infierno dantesco, los hombres hubiesen perdido no solamente la razón, sino el entendimiento. En Bergamín, la metáfora del laberinto vehiculiza la reacción antirracionalista y diseña el espacio simbólico donde contiende verdad y reflejo, poniendo en jaque al propio entendimiento. Ahora bien, puede afirmarse que con distintos presupuestos el sentido metafórico del laberinto en Zambrano también se alinea con la emergencia de una filosofía antirracionalista de raigambre unamuniana. De hecho, en su libro sobre Unamuno, publicado tardíamente, pero escrito en 1940, Zambrano analiza la vida de Don Quijote y Sancho como una guía espiritual, como género de una idea muy propia del autor, cito, forma del pensamiento paternal en el que alguien, acuciado por la pasión, quiere conducir al pueblo a través del laberinto de su destino. Esta idea de que España se encuentra inmersa en el propio laberinto de su historia emerge nuevamente en el uso zambraniano de la metáfora en El sueño creador de 1956, en un artículo sobre Don Quijote. Dice ahí Zambrano, el tiempo es laberíntico porque posee plurales dimensiones y no solo las del tiempo sucesivo, que no son sino una de las modalidades del tiempo. El tiempo, si cabe la expresión, es esencialmente múltiple y por ello puede ser camino del humano trascender que ha de cumplirse en la realidad. Revelar la realidad, salvarla, exige un tiempo múltiple. Zambrano utiliza la figura de Don Quijote para referir ese tiempo múltiple que se arroga el salvataje de lo histórico por el revés poético de lo real. Todo sueño plantea un enigma, según Zambrano, y la figura de la esfinge vuelve a superponerse
con la ilusión de desentrañar justamente la historia laberíntica de España para conseguir un nuevo despertar. En otro artículo de ese mismo libro, El origen de la tragedia, sostiene que la acción propia del autor trágico es la visibilidad. Por eso se aboca al, dice, despliegue de un instante, un solo instante en que se abre el abismo infernal del ser humano, donde yace aprisionado en sus propias entrañas, el primer conato del ser, dentro del laberinto de las entrañas. Es entendible entonces que la propia Zambrano, en busca de un nuevo saber, ya no erudito o racional, haya localizado la clave del laberinto en el desentrañamiento propio de lo trágico. A su juicio, el fruto de la tragedia no es un conocimiento, tal como el conocimiento es entendido, sino que, dice, es un saber adquirido, no es un saber adquirido, sino que se aparece más bien como el medio que se necesita para crear, para que el hombre siga naciendo. Si el origen del sueño trágico muestra al hombre aprisionado en el laberinto de sus entrañas, desentrañarlo dependerá de un nacimiento nuevo, de un despertar a la historia ya no cíclica ni sacrificial. Así entonces, desde este encuadre aglutinante que proveen metáforas como la de la esfinge o el laberinto, puede reconstruirse cada vez más y mejor la cohesión de un pensamiento antirracionalista, muy probablemente originado en Unamuno y presente en las obras de Bergamini y de Zambrano. Pensamiento que acerca sus intentos en torno a una filosofía, como dice Sánchez Gay Vanegas, que se aventura por temas fronterizos y que busca incansablemente fundar un nuevo pensamiento sobre lo real, pero basándolo ahora en los pilares canónicos de sus ficciones literarias. Eso es todo. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Mariano. Y ahora abrimos el espacio a las preguntas, a los comentarios que tengan en relación con cualquiera de las tres exposiciones. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Bueno, Bueno, aprovecho yo sí, para intervenir. Federico, justo te hago bien. una pregunta a vos. El recorrido de Saber Vivir es, a ver, está atravesado por un montón de cambios histórico-políticos en Argentina y en España, y particularmente en el exilio republicano también, ¿no? O sea, cambios de estrategias, de actitudes, etc. Esto se nota en las colaboraciones en la revista. O sea, vos te restringiste a un periodo determinado para hablar de las contribuciones de Dieste, que no abarcan toda la Sí, revista. ¿Cómo es esa historia? sí, bueno, pasa algo bastante particular, yo lo mencionaba un poco a la pasada, pero, y es que, eh, digamos, en los primeros años de Saber Vivir, los mismos exiliados están participando en revistas que son políticamente más explícitas y militantes, ¿no? Como De Mar a Mar y Correo Literario sobre todo, y tiene que ver con esto que vos mencionabas en relación con las distintas posturas del exilio español en los diferentes momentos. Pero lo que pasa en Saber Vivir es que las contribuciones de esos mismos exiliados tienen un tono totalmente diferente. En muchos casos, por ejemplo, los textos de Dieste remiten a la geografía gallega, a la cultura gallega, pero prácticamente no hay topónimos, no hay nada que refiera tampoco a la situación actual de España, mientras que en las otras revistas están publicando textos más bien combativos. Incluso, bueno, yo no la mencioné en el trabajo, pero están escribiendo también en Argentina Libre o en Antinazi, los mismos autores, ¿no? El mismo Dieste o Varela, y tiene un tono totalmente distinto que, bueno, tiene que ver con la línea de la revista, que era, en términos muy amplios, antifascista, aliadófila, pero más bien evitaba explicitar posicionamientos políticos, ¿no? y partidarios. Eh, lo que sí se puede notar, más allá de esto, es que, bueno, yo también lo mencionaba la pasada, esta cuestión de que
bueno, Álvaro de las Casas, que estaba en los primeros 6 números, se va de la revista, y ahí el que empieza a tomar el control un poco más de los contenidos de la revista, la línea de la revista, es Joan Merli, que lo que va a hacer es va a dar entrada a los exiliados españoles, es decir, todos los exiliados de la Guerra Civil Española empiezan a participar en Saber Vivir a partir de la salida de Álvaro de las Casas. Y en muchos casos, fundamentalmente los gallegos, cuando Jean Merli deje la revista alrededor del número 29-30, también van a dejar de participar. Es decir, la participación de estos 117 números de los gallegos se va a limitar hasta el número 32-33, es decir, poco después de la salida de Merli. Sí va a haber algunas colaboraciones esporádicas, por ejemplo, de Seoane, que tienen que ver con, sobre todo con algunas formas de la ilustración de la poesía de la generación del 40, que se empieza a publicar, de la generación del 40 de Argentina, que se empieza a publicar en Saber Vivir, y que empieza a tener un lugar un poco más destacado. Y bueno, después, pero no son figuras que tienen que ver con el exilio, o digamos, no son exiliados o no se los suele ubicar entre los exiliados, pero son cercanas. Está el caso, bueno, sí, de Gómez de la Serna, que participa prácticamente desde el primero hasta el último número, o el caso también que es muy interesante y con el que vengo trabajando bastante, es que es la participación de Guillermo de Torre en las páginas de crítica literaria, las páginas bibliográficas en Saber Vivir, que en ese caso sí se dan desde el número 70 más o menos hasta el final, ¿no? Pero después en relación, explícitamente, específicamente en relación con la cuestión de la situación en España, por ejemplo, y de la situación política mundial, prácticamente no hay referencias, ¿no? Digamos que en ese sentido, lo que vos mencionabas en relación con las estrategias, no parece ser que hay una estrategia de no hablar sobre eso, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Como vos decías, igual es una revista que es muy interesante también porque es muy compleja, ¿no? Es un periodo tan amplio en el que se van produciendo muchos cambios, incluso en la misma dirección de la revista. Otra cosa que decía a la pasada, esto de que sale Joan Merli y entra Andreu D'Amazon, que también es un exiliado catalán que está vinculado con el campo editorial previamente, con Atlántida, pero que digamos, van a tener la línea de la revista, pero ya estos exiliados gallegos no van a participar. Sí va a haber presencia de algunos catalanes, y bueno, y al mismo tiempo están participando todos en las revistas de sus asociaciones étnicas de ámbito español, gallegas, catalanas, que tienen unos cruces muy interesantes, pero bueno, a grandes rasgos va por ahí. Una pregunta de Orne para Mariano Saba, que es: ¿de qué periodo son las publicaciones citadas de Bergamín y Zambrano? Bueno, en realidad son muchas. Las fui mencionando las fechas, pero hay algunas que son previas al exilio y hay otras que son posteriores al exilio. Qué sé yo, tenés desde, digo, el texto, por ejemplo, de Bergamín, ¿cómo se dice?, del Mangas y Capirotes. Es un texto muy pionero de la década de los 20, y en cambio tenés, no sé, el Persona y Democracia del 59. Capaz que en parte como que la riqueza de rastrear esa recurrencia o esa resonancia metafórica es que está muy extendida en el tiempo, ¿no? Previo a la guerra y después también. Y que capaz que no obedece solamente justamente a un momento de exilio, sino que tiene que ver con algo que es previo y que para mí se viene gestando sobre todo en lo que sería el legado unamuniano, de pensar un nuevo tipo de crítica filosófica, exegética a partir de la literatura, para promover un nuevo tipo justamente de pensamiento, de encuadre filosófico, que sea
y racionalista, ¿no? Esa sería como la palabra más correcta. Pero el rango de textos que cité es muy amplio. Son casi 20 y pico de años, 30 años. Bien, creo que Natalia, tenías una pregunta. Sí, hola, buen día. Más que era un comentario y una pregunta, gracias por las tres exposiciones que estuvieron muy bien. Y no, te quería decir, Mariano, me alegro mucho que sigas con la línea, me gustó escuchar el trabajo, que es un poco con la línea de los trabajos que has hecho ya con Unamuno en Clarín, y seguirlo en el siglo XX, encontrar esas líneas que lo atraviesan, que me parece que le van a servir también a Irene por el modo de leerlo literario. Te quería preguntar si estabas, en qué contexto estabas haciendo este trabajo, o si estabas escribiendo para un libro o alguna cosa. Gracias, Natalia. Sí, en realidad es como vos decís, es la continuidad de haber venido como pensando un poco el tema, sobre todo de cierta relación entre este avatar del ensayismo filosófico basado en el canon literario más tradicional español, en Unamuno y sobre todo en algunos vínculos con la obra de Clarín, y que yo encuentro que en algunos discípulos, no en muchos ni en todos, pero en algunos discípulos como puede ser Bergamín, como puede ser Zambrano, cada uno con sus particularidades, se sigue sosteniendo, ¿no? Entonces, revisar esas particularidades, esas continuidades también, algo de lo que todavía, quiero decir, que todavía deudo, es decir, las rupturas con eso anterior, es lo que estoy trabajando ahora, específicamente en este módulo bienal al que nos obliga un poco la estructura de investigación en CONICET, ¿no? Quiero decir, tengo ganas de expandir un poco también el material hacia Rosa Chacel, porque aparecen cosas que están buenísimas en el caso de Zambrano, que tienen que ver con imponer algunos géneros olvidados, como por ejemplo la confesión, como un discurso de intimidad, en donde la razón no está tan puesta en juego, sino que los mecanismos discursivos son otros, y que como lugar para verter la verdad íntima, se opone al discurso positivista, erudito, racionalista. Y da la casualidad que, por ejemplo, Chacel también toma el género de la confesión y hace un ensayo bastante extenso sobre el tema. Entonces creo que de a poco se va organizando un mapa, ¿no? Una especie de territorio amplio. Mi idea es poder armar un segundo texto con estos continuadores, porque la parte anterior estaría condensada en mi tesis de doctorado, que es sobre Unamuno y Menéndez y Pelayo, y que bueno, yo la transformé en volumen y ahí está circulando, quiero decir. Así que bueno, veremos hasta dónde se puede llegar con esa línea también, ¿no? Pero sí, esa es la voluntad. Bien, ¿alguien más quería comentar, hacer alguna pregunta? Bueno, yo quería hacer una pregunta a Irene, por algo que mencionaste a la pasada, en relación con la idea esta de Castro López de, digamos, de trabajar la imagen de Rosalía desde el punto de vista editorial, ¿no? Y si ya estabas digamos, si habías avanzado en pensar las relaciones entre estas operaciones que lees en la prensa y también a través de presentaciones públicas, intervenciones, conferencias y demás, en relación con, bueno, con algún plan editorial determinado, o si vos ves alguna relación entre el panorama editorial de Rosalía en Buenos Aires y esa construcción de la imagen a través de la prensa. Sí, está buena la pregunta. La verdad que ese periódico
son, bueno, publicaciones de muchas páginas, que son anuales, es decir, que tenemos desde 1898 a 1927, que es que se publica el almanaque, una publicación, una revista por año, que tiene un montón de artículos, porque es casi enteramente escrita con alguna colaboración por Manuel Castro López. Entonces ahí hay un trabajo de, bueno, de muchas décadas, hasta que él después se incorpora a El Eco de Galicia, después de el almanaque gallego. Yo todavía no tengo ubicado la trayectoria, digamos, en cuanto a la publicación o a la circulación de los textos de Rosalía por fuera de esos periódicos. Sí hay muchos textos inéditos en su momento que se publicaron en el almanaque, como Conto Gallego y otras poesías inéditas, que son ese quizás es el primer antecedente de publicación en Buenos Aires, pero no tengo ubicados una editorial propiamente por fuera de la prensa. Pero es para investigar, porque la verdad que hay un trabajo ahí muy grande, la verdad, de muchísimo, sí, es todo un compendio, la verdad, de histórico, literario, lo que es el almanaque. Sobre todo para la tesis, trabajo para la tesis. Sí, y hay mucho hincapié en Murguía, porque tienen relaciones previas en Castro López con Murguía, entonces, bueno, integran un grupo intelectual, entonces hay mucha mención a Murguía y también a Rosalía, pero por ahí también viene en Belén por emparentamiento. Bien, gracias. ¿Alguien más tenía algún comentario? Yo quería hacer una pregunta, bueno, ya que aprovecho que estoy de coordinador y hablo yo. Quería hacer una pregunta muy cortita a Mariano, porque ahora lo había pensado cuando estaba escuchando tu trabajo y hablabas de lo vital y después cuando mencionaste la cuestión el vínculo con lo racional, y ahora cuando decías, bueno, tú ibas a incorporar a Rosa Chacel, lo que te iba a preguntar era si habías pensado o dónde lo ubicabas a Ortega ahí, ¿no? Porque también cuando hablas de la metáfora y de la cuestión del estilo y de la literatura, ¿no? Bueno, no sé, me surgía Totalmente. cada rato. Topusian me acaba de hacer el mismo reparo, pero le digo lo mismo te digo lo mismo que le dije a él, es una deuda mía. Quiero decir, en este trabajo en particular no lo sumé porque el foco está en rastrear esas dos metáforas que me parece que en la genealogía inaugurada por Unamuno, digo, más de eso no puedo abarcar en 15 minutos, pero más allá de eso, en general, es una enorme deuda, porque yo siento que es un espacio muy grande el que tiene Ortega, por ejemplo, en cómo gravita en el caso de Zambrano, ¿no? Digo, hay algo de, no solamente de la adhesión, es muy distinto a lo que ocurre con Unamuno en Zambrano. No hay una adhesión incondicional, al contrario, hay como una especie de relación maestra-discípulo bastante contradictoria, pero creo que hay algo ahí poderosamente significativo que todavía tengo que darle espacio, sobre todo por esto de que Ortega tiene una postura muy clara con respecto a la erudición previa, la erudición decimonónica, positivista. De hecho, en Meditaciones del Quijote lo deja tal vez más claro que ningún otro en su generación, y es que él considera que el positivismo cientificista, academicista del 19, de fines del 19, especialmente Menéndez y Pelayo, no existió, no sirvió, no tuvo ningún aporte real, y que esa erudición no sirvió para nada. Y eso es más complejo en el resto de estos nombres. Digo,
yo lo observo observo el resto de este mapa con una complejidad mayor, ¿no? Por ejemplo, Zambrano tiene hacia esa erudición, hacia Menéndez y Pelayo, especialmente hacia él, pero también hacia los filólogos como Menéndez Pidal, etc., una cierta cuota de admiración explícita. Ella sí reconoce ahí que la erudición fue basal en una manera de pensar la literatura, ¿no? Tal vez no coincidente con ella. Entonces, ver esas tensiones me parece que es súper productivo, pero que es algo que todavía lo hice de manera muy, muy lateral, muy, muy tangencial. Bien, gracias por la respuesta. No, a vos. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario más. Bueno, antes de cerrar la mesa, entonces también quería recordarles que ahora a las 12 va a estar la plenaria de Eduardo Mendicuti, así que los invitamos a quedarse. Y bueno, si no tienen ninguna consulta, ningún comentario más, cerramos la mesa. Por mi parte agradezco a los asistentes, a los expositores, a los organizadores. Y bueno, creo que salió una mesa muy, muy interesante, así que nos podemos quedar contentos. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, muchas Chao. gracias.